Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast. Y el día de hoy vamos a conversar con Yakiri Rubio o Yakiri Rubio, que es una joven originaria del emblemático barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Desde temprana edad, Yakiri demostró una notable resiliencia y determinación, valores que se han caracterizado a lo largo de su vida. En diciembre del 2013, enfrentó una situación que cambiaría su vida. Fue víctima de una agresión sexual y en un acto de legítima defensa causó la muerte de uno de sus atacantes. Este hecho la llevó a ser acusada de homicidio, pero tras un proceso legal y el apoyo de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, fue absuelta en mayo del 2015. Lejos de dejarse vencer por las adversidades, Yakiri transformó su experiencia en una plataforma para el activismo social. Se postuló como candidata a diputada local por el Distrito 9 de la Ciudad de México, que incluye su natal Tepito, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Su objetivo era legislar a favor de la legítima defensa de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y mejorar las condiciones de su comunidad. La historia de Yakiri es un testimonio de valentía y compromiso, su capacidad para convertir una experiencia traumática en un hecho de lucha por los derechos de las mujeres y su comunidad refleja su espíritu indomable y su deseo de generar cambios positivos en la sociedad. Y Yakiri, muchísimo gusto, muchas gracias por estar aquí. Esto primero que nada lo están viendo mis compañeros y mi profesor y después mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Súper, pues muchas gracias Jesús por la invitación, por el espacio y pues por el interés que tienes de conocer un poquito más a fondo este caso. Muchísimas gracias a ti. Pues Yakiri, me gustaría saber si me faltó algo. Sé que me falta mucho, ¿verdad? No puedo solamente de forma breve explicar quién es una persona. Afortunadamente estás aquí para podernos explicar. Me gustaría saber quién es Yakiri. Claro, pues primero que nada te agradezco la biografía, es una biografía muy extensa, muy linda, o sea, creo que tomaste un buen, una buena trayectoria justo donde nací, donde crecí, esta resiliencia de la que mucha gente habla y de la que no es sencilla, pero bueno, pues sí, al final, pues yo me convierto en activista, en feminista, defensora de derechos humanos, derivado justo de este caso que pues ya, pues muchos y muchas ya conocen. Y bueno, pues me ha llevado, de alguna manera, pasar por una situación como esta, te lleva o te obliga un poco a convertirte en activista, en tu propia defensora de tu caso y también apoyar a otras personas. Yo hoy en día me dedico a ayudar a otras mujeres porque es una manera de agradecer de cuando hace 11 11 años, pues yo fui pues víctima de estos delitos y en el que me encontraba silenciada, revictimizada, criminalizada por autoridades, por la misma sociedad, pues fueron personajes quienes me ayudaron y quienes fueron mi voz y hoy en día pues este caso no solamente es un caso de éxito, sino en primera salí con vida a este lugar, salí absuelta y hoy en día tengo una libertad que valoro muchísimo. Claro, justamente de uno de estos personajes me gustaría conocer cómo fue que se puso en contacto contigo, cómo la conociste, cómo conociste a Ana Katiria Suárez, la abogada que estuvo contigo. Me gustaría saber esa parte. Claro, fíjate que Ana para mí es, o sea, fue como, porque digo, sigo trabajando con ella, pero en ese momento fue como un ángel para mí. Yo me encontraba encarcelada en ese momento, mis papás al no tener o no contar con los recursos necesarios para poder contratar los servicios de un abogado, una abogada en ese momento, y sabiendo que yo estaba acusada por un homicidio calificado, o sea, una situación que realmente estaba muy difícil de poder, o sea, yo estaba difícil de que pues, alguien me podía sacar de la cárcel, entonces mis papás, bueno, mis padres, en ese momento las redes sociales no eran como tan modernas como en ese momento, ¿no? Tan populares. Mi papá utilizó la red social de Facebook para hacer una publicación en donde explicaba que en ese momento ponía en pausa los proyectos en los que él estaba, con los que estaba trabajando y donde refería lo que me había pasado, ¿no? Brevemente, porque tampoco tenía como la versión real, o sea, la versión de mis hechos, y él había puesto que en ese momento se dedicaba a la defensa, a la lucha por mi liberación y que evidentemente necesitaban el apoyo de todo el mundo y el apoyo de cualquier abogado o abogada. Fue así que este post de mi padre se replica muchísimas veces, gracias al apoyo de la gente, se replica, y este post llega
a ojos de Ana Catiria Suárez, y ella es quien es la primera abogada y la primera mujer quien les escribe a mis papás y les dice, yo soy Ana Catiria, por medio de un inbox, un mensaje, y les refiere que ella pues es abogada penalista y abogada independiente, y que pues obviamente considera que hay muchas irregularidades en el caso, hay muchas inconsistencias, que hay mucho que hacer, que en mi caso pues era una injusticia y que ella con todo gusto y de manera pro bono tomaba el caso, ¿no? O sea, totalmente gratuito. Después de ella sé que llegaron muchos más abogados, o sea, incluso llegaron abogados de alto prestigio que hoy en día conocemos. Sin embargo, mis papás, yo creo que fue intuición, yo creo que fue que fue la primera mujer abogada que dijo, yo quiero ayudar de manera pro bono y creo que sí influye un poquito, o en ese momento influye un poco el que fuera mi defensa una abogada mujer a una abogado hombre, ¿no? Creo que en ese momento. Ahorita, hoy en día, pues sabemos que ya hay muchos abogados hombres involucrados en estos temas de la justicia social, del apoyo a víctimas y demás, pero en ese momento creo que fue, o sea, acertaron mis papás. Ellos aceptaron la defensa de Ana y a mí me refieren que pues ya conseguí una abogada que me iba pues, a defender. Entonces, obviamente Ana tiene que presentarse conmigo, tengo que firmar el nombramiento, aceptar el nombramiento como mi defensa, y yo ya la conozco cuando yo estoy en la cárcel. Cuando yo conozco a Ana detrás de una barandilla, desde así de primer momento Ana me parece una mujer muy elegante, una mujer muy segura de sí misma, una mujer muy honesta, una mujer que sí te impacta, ¿sabes? O sea, yo cuando la vi, ¿quién es? Entonces me dice, oye, soy Ana Catiria, voy a ser tu abogada, ya con sus papás, etcétera. Y sí, fue muy directa. Así me dijo, mira, no vas a salir de aquí todavía, tienes un homicidio calificado y por ende no vas a salir. O sea, yo en ese momento tenía esperanza de salir. Desafortunadamente, antes de que llegara Ana Catiria, yo tenía una tía abogada, no penalista, pero que ella estaba ayudando en mi proceso. Y desafortunadamente, al no conocer esta rama de lo penal, pues, llegas a cometer ciertos errores. Errores pues, que me involucran mucho más en este tema de entrar en eh, ¿cómo se dice? Cuando una contradicción y demás. Lecciones. Entonces, a mí me dijo mi abogada, mi tía abogada me ha dicho, oye, pues ya, estás a nada de salir. Entonces, no tenía ni idea ella, yo tampoco tenía ni idea, y cuando Ana llega y me dice, por supuesto que no va a salir, o sea, tienes un homicidio verificado, no hay manera de que salgas, ni confianza ni nada, o sea, es un proceso complicado, difícil, pero me dijo, me dejo llamar a Ana Catiria si no te saco de aquí, ¿no? O sea, y desde ahí solté las lágrimas horrible, y la abracé y le dije, pues, ok, gracias, o sea, gracias. Y me dijo, pues, necesito toda la verdad, tu honestidad, tu empatía, y vamos juntas en esto, ¿no? Desde ahí sientes una esperanza, digo, después de pasar por una situación en la que te toca sobrevivir, después pasar por las autoridades en las que confías plenamente y resulta que son las que te están poniendo, pues, te están llevando a tu propio, pues, Obstaculizando, ¿verdad? entonces, dejas de confiar en las personas. Entonces, llega una persona como Ana Catiria y te refiere estas palabras y te transmite esta paz, pues una, te da esperanza y dos, vuelves a creer nuevamente que sí existe la justicia, ¿no? Y más para las personas pues como yo, personas que no crecemos en un núcleo privilegiado, que no tenemos esos recursos económicos o estas influencias políticas que fácilmente pudieron haberme en ese momento zafado de Ayuda. esta situación. Claro. ¿Cómo definirías la forma en la que percibiste que te trataron las autoridades? ¿Cómo trataron el caso? Porque, bueno, me parece que es uno de los casos más fuertes que he visto en donde han revictimizado a la víctima, que, bueno, a todas luces era la víctima, pero no sé cómo lograron, ¿sabes? Justamente lo que decías, ¿no? O sea, como que contravenía incluso el discurso que las mismas autoridades tenían con tu caso. O sea, ¿cómo lo percibiste tú? ¿Cómo lo definirías? Claro, ¿sabes? O sea, fue un impacto difícil porque al principio, o sea, confié en las autoridades y sí, realmente me estaban apoyando. O sea, cuando me encontraron ahí pidiendo ayuda, o sea, me la dieron, me dieron la protección, me sentí confiada y yo dije, ok, me van a ayudar. Me hicieron la invitación a la denuncia y eso fue lo que pasó. Todo cambia en el momento que
saben a quiénes estoy denunciando. En el momento que yo menciono a quiénes denuncio y que los reconocen y demás, ahí cambia todo, ¿no? O sea, ese fue el hecho, esa fue la cuestión. La gente a veces me preguntaba, oye, pero ¿por qué ya aquí se ensañaban contigo? O sea, ¿cuál fue, no? Justo ese fue el tema, ¿no? Que justo yo no estaba acusando a cualquier agresores, a cualquier violentadores, no. No solamente no estaba acusando a sus vecinos, porque literal eran vecinos de uno de los estacionamientos de la hoy Fiscalía, que conocida como Búnker aquí en la Ciudad de México, sino también, aparte que eran vecinos, eran trabajadores para ellos. Uno de ellos trabaja en el Tribunal Superior de Justicia, y aparte eran dealers de ciertos policías de investigación. Entonces, Claro. todo se sabía, o sea, qué tanto mis agresores le sabían a los policías o a los servidores públicos y al revés. Entonces, al conocer y al saber que yo estaba denunciando a estos tipos conocidos de ellos, pues evidentemente tenían que protegerse. Entonces se les hizo muy fácil que llegara una mujer que aparte pues, creció en este barrio conflictivo, que como tú lo mencionas es un Tepito, donde se escuchan muchas cosas, donde sí existe mucho estigma, pero también suceden muchas cosas. Entonces fue muy fácil relacionar que probablemente quizá mi familia también estaba involucrada no sé, un tema delictivo y que era fácil como pues vamos a montarle esta carpeta falsa con estas pruebas falsas y entonces es muy fácil deslindarnos de todo esto. Digo, no contaban con que evidentemente mis papás pues no se dedicaban a nada, pues nada malo, de que yo no tenía ningún antecedente o nunca había estado involucrada en temas de la justicia o las autoridades y que tampoco contaban con que pues la versión que inventaron se les tiraría completamente con el apoyo de Ana Gatiria y de toda la sociedad que realmente apoyó. Claro. Fíjate que eso no lo tenía tan presente porque precisamente una de las conversaciones que tuvimos en estudio del caso era si se había vuelto problemático y desde el momento en el que las autoridades comienzan como que a socorrerte en cuando pasa el acto, entonces, entonces no, o sea, precisamente fue durante el proceso, no al inicio, sino durante el proceso, lo cual me da una perspectiva muy diferente de lo que hemos considerado justamente en clase, ¿no? Que era de la primera recabación de información, o sea, no fue falta de ellos, sino que hubo una tergiversación total de la información, ¿no? Sí, o sea, justo, o sea, el plan maquiavélico que hicieron de a mí mantenerme incomunicada, encerrada, mientras ellos avanzaban en esa carpeta, mientras mi segundo agresor denunciaba, mientras le entregaban sus cosas, mientras no se cuidaba la cadena de custodia, mientras, o sea, buscaron todas las formas posibles de hacerme ver como la violentadora, como la villana en este caso, que incluso, igual y a veces no se menciona mucho en medios y demás, pero también me quisieron meter un robo. O sea, cuando a mí me retiran mis cosas en la denuncia, meten el celular de mi agresor. Entonces, o sea, buscaban todas las formas posibles de a mí, o sea, pues nada, esto, o sea, vincularme totalmente, el meterme en la relación sentimental con uno de mis agresores. O sea, digo, la verdad es que no se imaginan muchas cosas, o sea, no se imaginan que ni siquiera, pues, o sea, me consideraban, me considero heterosexual, pues tampoco, ¿sabes? No, o sea, no pensaron más allá, no había una investigación y se les hizo muy fácil, pues, empezar a hilar cosas y, pues, como autoridades y como todos sabemos cómo se manejan hoy en día las fiscalías, pues era muy fácil pues, que una mujer, pues, no se pudiera defender ante toda esta, pues, manoseadera de carpetas, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí se ensañaban muchísimo, pero logramos derribar todo eso. Claro. Y sobre este caso, ¿qué te parece que pueden realizar las autoridades, digamos, viéndolo en retrospectiva, aparte de la manipulación que mencionamos, ¿qué te parece que hubieran podido hacer las autoridades para que no se imputara un delito a una persona inocente y no se le revictimizara todo el tiempo? O sea, qué bueno que hubo una abogada que pudo estar a tu lado, pero pues como bien lo dices, ¿no? O sea, hay muchas personas no tienen ni siquiera acceso a justicia. Entonces, ¿qué te parece que podrían hacer y qué crees que ha cambiado desde ese momento en que te pasó a ahorita? Claro, fíjate que, o sea, el error empieza desde los ministerios públicos, ¿no? Que reciben las denuncias de cada una de las víctimas.
la cuestión aquí es que, ok, perfecto, si tu Ministerio Público ya actuó de manera negligente y omisa, existe una fiscal encargada de cierto, pues de cierta sector, cierta estancia, que es la que dice, que es la que resuelve, ¿no? La que dice, oye, o te sigo, o sigo con la línea del Ministerio Público y lo protejo y lo cuido, o hago las cosas bien, ¿no? Y entonces, que se queda ahí el problema, lo sanciono, qué sé yo, a los ministerios públicos, y entonces le doy la protección, o sea, le doy el seguimiento a la víctima para no seguir cayendo pues, en esta manera de criminalizar. En mi Claro. caso, o sea, cada una de las instancias se fue cubriendo, o sea, la fiscal, que fue una mujer en ese entonces, cubrió a su ministerio público, o sea, protegió a su personal con tal de, pues, no, o sea, no proteger a una mujer. Entonces después fue el procurador que protege a la fiscal, o sea, fue una cadenita de favores que creo que hoy en día se puede un poco romper, ¿sabes? O sea, hoy en día con la nueva fiscal aquí de la Ciudad de México, sabemos que si desde un ministerio público no existe la atención capacitada, correcta, competitiva de género y demás, sabemos que en algún momento en otra instancia puede cambiar esa situación. O sea, quizá eso puede ser ahorita la diferencia de hace 11 años, pero eso fue lo que ocurrió conmigo y por eso fue que tuvimos que llegar a diferentes instancias porque todos estaban cubriendo entre sí. Claro. ¿Y cómo te enteraste de la noticia de que ibas a ser liberada? O sea, ¿cómo cambió tu vida después de eso? O sea, digamos que fue bueno y malo, ¿sabes? O sea, tenía sus pros y sus contras. O sea, evidentemente a nadie le gusta en la cárcel y bueno, lo peor que puede uno estar. Obviamente quiere salir, porque durante mucho tiempo, cuando los 3 meses, pues mi voz fueron mis papás, ¿no? Y mi abogada. Entonces, también dejarlos solos. A veces la gente lo que quiere es como justo escuchar de viva voz de la víctima, o en este caso la sobreviviente, como qué fueron los hechos, qué fue lo que pasó. Y yo sabía que se movían muchas cosas, pero realmente no podía hacer nada, ¿no? Digo, estando ahí adentro, pues no, o sea, no te queda nada más que esperar, ¿no? Y quizá no meterte en problemas. Pero el salir, el llevar tu proceso por fuera, creo que es totalmente distinto, es una paz. Pero también el hecho, en mi caso, justamente en mi caso, de salir y saber que tienes a un agresor, que tu segundo agresor está en libertad, que tu familia está siendo amenazada y que aparte tienes a otro, bueno, que tienes al hermano gemelo de tu hoy Oxiso, que está amenazándote con que va a salir de la cárcel y te va a matar a ti y a tu familia. Entonces, sabes, es como el pros y el contras, ¿sabes? No sabes si es bueno que salgas o es mejor que no, ¿sabes? O sea, hay un tema, bueno, hubo un tema ahí en mi caso, precisamente, pero, o sea, no hay nada mejor que llevar tu caso por fuera y, o sea, salir absuelta, porque creo que, o sea, creo que la historia no sería la misma si a mí me hubieran dejado el exceso de una legítima defensa. O sea, hubiera sido un mensaje claro, tanto para las mujeres y sociedad, de no te defiendas, porque si te defiendes terminas en la cárcel, o si no te defiendes, pues terminas muerta, ¿no? Claro, justamente en ese tema de marcar un precedente, mi mejor amiga Lidia te dejó una pregunta, entonces estoy a punto de leértela, que es, bueno, está dividida en dos, ¿no? ¿Crees que tu caso marcó un precedente en la forma en la que el sistema judicial aborda la legítima defensa en casos de violencia de género? Esa es la primera pregunta. Ok. Y Pues, ¿qué? Mira, o sea, hay momentos, ¿sabes? Por ejemplo, en tema de la ley o en tema de la justicia o la impartición de justicia, quizá podemos decir que seguimos siendo los más retrógrados, ¿no? O sea, que cuántos casos hoy en día, después de mi caso, ha habido en cuestión de legítima defensa y terminan encarceladas las mujeres. O sea, se sigue repitiendo la misma historia, a pesar de que toman mi caso como ejemplo, se sigue repitiendo. Ahí quizá no hemos claro, cambiado, pero sí podría decir que cuando fue mi caso y que no existían manifestaciones, no había redes de apoyo, no había colectivos, organizaciones, o sea, no había nada. Yo me acuerdo que en mi caso solamente estaba el tema de las muertas de Juárez. Entonces, a partir de mi caso, sé que se empezaron a implementar estas manifestaciones enormes con consignas, incluso las primeras mujeres aquí en México que se encapucharon, en la Ciudad de México que salieron encapuchadas, fue este grupo que me ayudó a mí que se hicieron llamar las licuadoras y que el objetivo de encapucharse era porque como todas eran extranjeras, pues si obviamente si ellas
manifestándose en contra del Estado y de la autoridad mexicana, pues seguramente las iban a deportar. Entonces, la razón por la que se encapuchaban era porque eran extranjeras. Entonces, esa fue la razón por la cual aquí en la Ciudad de México empezó este tema de las mujeres que se encapuchan. Ya después quizá cambió un poquito el panorama, pero yo podría decir que sí hubo, o sea, sí hay cosas positivas que sientan un precedente referente a mi caso a hoy en día. Claro, no sabía esto de las mujeres encapuchadas, pero bueno, antes de decir la otra pregunta, me surge una pregunta. ¿Qué pensabas tú antes de todo esto? Digo, ahorita sé que tienes un pensamiento muy diferente, pero ¿qué pensabas tú antes del movimiento feminista? O sea, ¿qué sabías acerca del movimiento feminista? ¿Qué pensabas? Bien, me va muy de pena, pero ignorante total. O sea, como te digo, yo, o sea, escuchaba de las muertes de Juárez y demás, pero, o sea, o sea, no te voy a mentir, era una persona totalmente ignorante a lo que eran mis derechos humanos, a lo que eran las obligaciones de las autoridades, a lo que pasaba en cuestión de la violencia de género. Digo, la violencia hacia las mujeres viene de muchos años, o sea, de bastante tiempo, pero, o sea, no, ni me involucraba. ¿Sabes qué? O sea, era de esas personas que decía que hasta que no le pase a uno, pues justo no va a reaccionar, ¿no? Que nos pasa a muchos mexicanos y mexicanas. Entonces, desafortunadamente tenía esa mentalidad tan pobre y que justo sí me da mucha pena, pero pues me tocó vivir esta situación, esa Claro. experiencia y yo dije, a ver, no, o sea, porque no porque yo sea una sobreviviente, no porque me haya pasado eso, significa que ya soy una bandera, o sea, no soy, no. Tenía que, o sea, después me tuve que estudiar, o sea, saber, conocer qué era el activismo, qué era el feminismo, o sea, no podía nada más porque me pasó eso, ¿sabes? Ser esta persona. Entonces, es un aprendizaje y es algo horrible que a partir de una experiencia tengas que aprender, pero lo que es la empatía, pero pues rescatar lo positivo de las experiencias desagradables. Claro, muchas gracias por tu respuesta. Digo, algo así imaginaba y sobre todo pienso que debe ser muy difícil, que digo, lo tomaste así, pero podrías bien alejarte de todo esto, ¿no? Porque te trae algo negativo, pero tú decidiste seguir apoyando, ¿no? Otras causas y a otras mujeres, entonces me parece que es un aspecto muy grande de resiliencia y de fortaleza que admiro mucho de tu persona. Entonces sigo con la siguiente pregunta, em, que de mi amiga Lidia también. ¿Has visto avances desde entonces o sientes que tienen las mismas fallas que persisten o persisten las mismas fallas en la actualidad en el sistema judicial mexicano? No, creo que sí, ya hay más leyes, o sea, ya hay más leyes, más jurisprudencias, creo que hay más apoyo, pero no lo utilizamos, ¿sabes? O sea, como hoy en día es obligatorio que cada uno de los servidores públicos se capaciten en perspectiva de género, en derechos humanos, la cuestión es obligarlos a llevar a cabo estos métodos o estos conocimientos a la hora de impartir justicia. Entonces, Claro. desafortunadamente estamos obligadas a conocer esta información, a conocer nuestros derechos, para que el día que realmente es una feo pelea, que nos pase algo y que tengamos que exigirle a las autoridades, sepamos cuál es el proceso, ¿no? O sea, no debería ser quizá nuestra obligación, pero dadas las circunstancias, tendríamos que hacerlo y apoyarnos de estas leyes, apoyarnos de estas nuevas reformas, apoyarnos de estos elementos con los que hoy en día contamos y hace mucho no, o sea, tipo el término feminicidio antes no existía, hoy en día existe, la perspectiva de género, hoy en día se habla, o sea, utilizar estos métodos, estos mecanismos, las redes de apoyo, que hoy en día pues ya contamos con muchas estas redes, comunidades, colectivos, organizaciones que se dedican justo a apoyar a las mujeres, a defender a víctimas del delito en general, o a la defensa de derechos humanos, que hoy en día podemos quejarnos de los servidores públicos. Entonces, creo que sí ha cambiado, sí hemos avanzado bastante, siempre y cuando sepamos utilizarlos. O sea, tengamos el conocimiento de esta información. Sí, claro. También he visto, bueno, no sé si lo notas, pero considero que hay como un advenimiento de un movimiento como de derecha en muchas partes, en donde hay como una especie de retroceso, ¿no? En el tema de los derechos humanos, pero aquí en México me parece que aún se mantiene mucho la idea de la progresividad,
Pero también he pensado que el nivel de impunidad es muy alto, ¿no? Es el del 99%, me parece, de impunidad en México. Entonces, me queda un poco la duda de cuál es tu perspectiva para la disminución de la impunidad, sobre todo en los casos de violencia de género, porque me parece que es algo que año tras año, desafortunadamente y afortunadamente también, nos lo recuerda el 8 de marzo, ¿no? Que va a ser el día que salga este podcast. Pero, ¿cuál consideras que sería la forma en la que podemos disminuir la impunidad en esos casos, como autoridad, como personas que estudian derecho y como personas ciudadanos normales? Claro, creo que desde nuestra trinchera podemos brindar un poquito de ayuda, podemos, o sea, o podemos ayudar o podemos perjudicar a alguien. O sea, anteriormente las personas poderosas, privilegiadas, y hoy en día lo pasa todavía, o sea, pueden comprar, hacer y deshacer y comprar la justicia, ¿no? Entre comillas. La cuestión es que ahora estas personas, esos personajes influyentes, políticos, millonarios, si también se agarran de el mismo movimiento que hoy en día hacemos todo el día. O sea, hoy en día existe un colectivo que se dedica a amedrentar a las víctimas, que desestima, que las criminaliza, y hay gente que cree en eso, que cree que sí es verdad, ¿sabes? O sea, el tema de que, por ejemplo, si una mujer denuncia falsamente, claro que existe, por supuesto que existen mujeres violentadoras, pero no son todas las mujeres violentadoras. Entonces, el tema de caer en esta información, o sea, creo que nosotros hacemos un granito de arena con el tema de la información. Si nosotros tenemos la información necesaria, obviamente para dialogar, para compartir, para difundir, para opinar, o sea, creo que eso puede hacer la diferencia. Pero si alguien que no está informado y solo se deja llevar por el periódico amarillista, por la nota en redes sociales que fue súper pagada y promocionada, entonces ahí estamos haciendo la diferencia. O sea, nos sigue pasando hoy en día, a mí me pasó. Entonces, creo que hoy en día la falta de información o la falta de no investigar si vas a opinar del caso va a influir muchísimo. Entonces, podrás ser abogado, cantante, lo que sea, pero si tú, como de tu postura, tienes una mala información y te dejas llevar con una nota mala o lo que te dijeron, lo que te contaron, y con eso tú estás apoyando y contribuyendo a que ese caso no se haga justicia en ese caso, o que encierren a cierta persona, o que saquen a un agresor de la cárcel. O sea, creo que ahí entra la falta de información. O sea, ese sería mi Ujú. punto. Sí, totalmente. O sea, puede tener mucho poder, eh, así como compartir información acerca de la víctima y lo que sucedió. Creo que también puede ser de forma negativa, y como sucedió, he estado viendo muchos comentarios y he estado viendo videos acerca de cuando sucedió tu caso en algunas entrevistas, este, de la abogada hace como 7 años, me parece. Y o sea, me impresiona lo retrógrada y machista que eran los comentarios, pero afortunadamente los videos que he visto más recientes ya no hay este pensamiento. Y digo, claro que considero que debe haber aún, lamentablemente, pero pienso que ya son menos. Creo que la gente ya se ha interesado en educarse, y también pienso que ya no es tan inocente la forma en la que consideramos la información, ¿no? Como si la información fuera objetiva, y como si la información que se propaga muchas veces no estuviera, ¿no? Como que muy pintada hacia algún lado. O sea, porque como mencionabas, o sea, mucha de la información que salía, pues claro que era para favorecer a una persona y no siempre ser la víctima, ¿no? Entonces, eso se nota muchísimo, ¿no? Finalmente los noticieros, finalmente las notas, pues alguien paga la tinta, ¿no? O sea, y a veces incluso mienten ¿no? Para vender ciertas cosas, lamentablemente. Pero también pienso que, por ejemplo, el caso de los libros, que aún no he leído, pero me gustaría leer, pienso que ayudan mucho para la forma de establecer como que un límite entre la verdad y la mentira, porque justamente escuchaba a tu abogada que comentaba de que si ellos no quieren aparecer en los libros, ¿no? Los jueces y las autoridades que estuvieron dentro del caso, que fueron casos de corrupción,
pues que no sean corruptos, ¿no? Eso me gustó mucho porque es una forma de decir, no, yo no voy a proteger a ellos, ¿no? Porque simplemente el callar ya sería protegerlos. Claro, y si volverte cómplice. Claro, totalmente. Y pienso que hay muchísimos casos que son así. Em, y respecto al contexto del 8 de marzo, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las mujeres que luchan por los derechos y, bueno, en general a las personas, pero sobre todo que es un día este, para recordar muchos de estos casos que lamentablemente siguen sucediendo? ¿Qué mensaje les dejarías a las mujeres y en este caso a las mujeres que están estudiando derecho? Claro, pues fíjate que mucha gente luego, o sea, pregunta como, oye, pero ¿de qué sirve que salgan ustedes a marchar y se manifiesten? O sea, ¿de qué sirve, sabes? Si no hay avances, si nadie les escucha, si no hay mesas de trabajo, etcétera. O sea, yo creo que aunque no se vea o no parezca que estamos avanzando, realmente lo estamos haciendo. Digo, hoy en día, gracias a estas manifestaciones, pues tenemos una mujer presidenta en México, ¿no? Y tenemos varias mujeres con estos cargos. Sin estas manifestaciones de hace muchísimos años, nuestras mujeres antepasadas, o sea, no tendríamos ni siquiera derecho a opinar, estudiar, etcétera. Entonces, creo que tiene un objetivo, creo que sí, bueno, no creo, funciona perfectamente que salgamos, creo que el 8M, que no se vuelva una moda, creo que es un espacio donde nos sentimos seguras, creo que es un espacio donde podemos desahogarnos, donde podemos quizá contribuir un poquito en ayudar, en difundir, en hacer, en colocar en medios de comunicación ciertos casos que hoy en día y que en muchísimos casos no son escuchados, ser empáticas, conocer lo que es la solidaridad, la empatía, la sororidad, conocer otros casos, saber cómo podemos ayudar. O sea, es el mensaje y evidentemente yo siempre lo he dicho, denunciar. O sea, sé que evidentemente la impunidad y la corrupción están hasta el full y que evidentemente cuando tú vas a denunciar lo único que hacen los ministerios públicos es hacer que desistas de ciertas denuncias, pero aún así no, tú, o sea, ellos están obligados a atenderte, pero como yo les decía, con la información necesaria de la obligación de las autoridades, o sea, no dejes de denunciar, o sea, denuncia y insiste y persigue porque sé que es cansado un proceso, pero si una o unas no ponemos ahí el ejemplo, pues nadie más lo va a hacer. Pues quizá al momento de tú denunciar a alguien, algún agresor o lo que sea, quizá también estás ayudando, estás salvando a alguien más. Entonces, o sea, es Claro, muy importante. Y específicamente en mi caso, pues también darles un mensaje de que a pesar de la situación más complicada, hoy en día hay más sobrevivientes de la violencia de género y violencia feminicida. Entonces, también es importante, sí, hay muchísimas mujeres asesinadas, pero hoy en día también se tiene que hablar de las mujeres que cada día sobrevivimos, ¿no? Que nos volvemos esa voz. Entonces, se puede, se vale o se puede salvar de todo esto siempre y cuando conozcamos qué sigue detrás. Digo, yo me defendí, pero no sabía qué, o sea, cómo denunciar, cómo hacerlo, en dónde, por cómo. Y justo por eso terminé de alguna manera en la cárcel, ¿no? Por no conocer qué seguía después. O sea, si como mujer de víctima de agresión sexual tenía que acudir a la Fiscalía de Delitos Sexuales, tenía que atender una médica legista, hacerme los retrovirales, ¿sabes? Como todo un proceso que sí es desgastante, pero hay que conocerlo, ¿sabes? O sea, como víctimas hay que conocer cuál es el proceso justo para que las autoridades no se aprovechen de esta, pues de esta inocencia o de esta ignorancia que a veces contamos, a veces tenemos. sí, qué lamentable que haya sido así, qué lamentable que siga siendo en algunos casos así, pero me parece que, por ejemplo, pues ahí sí vendría, antes de realizarte la pregunta, me gustaría contestarla. Por mi parte, pienso que el abordarlo como estudiantes de derecho, el intentar hacer conocer información, ¿no? Que vemos durante la formación para ser abogados, me parece que es importante, ¿no? Porque, pues, las personas acuden a la justicia precisamente por eso, porque no es algo que te formen, ¿no? O sea, no forma parte de la educación básica. Claro que es bueno conocer tus derechos, pero tampoco es como que debería ser que las autoridades se aprovechen de eso, ¿no? O sea, en ningún momento debería pasar así, aunque lamentablemente sucede, pero ahora sí abordando la pregunta, ¿cómo pueden, desde tu perspectiva, los estudiantes de derecho, como yo y como mis compañeros que están viendo esto,
contribuir a la defensa de los derechos de las mujeres desde nuestra profesión, o en este caso, hacia las injusticias que sufren bastante comúnmente las mujeres. Claro, pues mira, hoy en día hay muchísimos casos, demasiados casos que necesitan ser apoyados, acobijados, escuchados, abrazados, defendidos. Y realmente son muy pocos y muy pocas las abogadas que se dedican justo a la defensa de estas víctimas o derechos humanos. Es más fácil que un abogado se corrompa, es más fácil que un abogado se aproveche de la situación económica, de la situación emocional de una familia que acaba, no sé, de perder la vida de un integrante o que algún familiar está encarcelada, etcétera. Entonces, ahí entra de ustedes el tema de elegir, de justo de decir a quién están apoyando. Yo digo, sé que el ser activista, el ser defensor de derechos humanos quizá es un trabajo mal agradecido, porque realmente, o sea, no es un trabajo protegido, es un trabajo remunerado, es un trabajo complicado, peligroso, etcétera, pero realmente te lleva la sensación, o sea, te lleva esta sensación de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? De que no te van a culpar en algún momento por ser corrupto, no te van a señalar por defender a agresores, como hoy en día pasa con muchos abogados. Creo que está en cada uno tener esta iniciativa de saber si, habiendo tantos casos que necesitan ser representados, decides tomar uno de esos casos o pues, irte por unos pesos a defender al agresor. Digo, al rato no sabes si estás defendiendo al agresor de algún integrante de tu familia, ¿sabes? Entonces, entra en uno la empatía, entra en uno el tema moral, digo, sí, yo admiro muchísimo a Ana porque lo sigue haciendo, digo, desde antes de mi caso ya tomaba casos como este, pero ella, después de mi caso, siguió tomando más casos como estos. Yo veo cómo representa a las víctimas, veo cómo representa a otras mujeres, entonces digo, yo quiero ser como ella, o sea, es más, yo quiero trabajar con ella, ¿sabes? O sea, eso te genera, Ana, te genera una abogada tan respetable, con una trayectoria impecable, una abogada honesta, una abogada pues empática como ella, o sea, te genera justo este modelo. Yo quiero trabajar o yo quiero ser como ella. Entonces, y te llevas una satisfacción muy, muy linda y creo que estás bien contigo mismo. O sea, creo que no estás en algún momento pensando que, no sé, que quizá estás defendiendo a la maña y un día de esos te va a caer el problema, sino quizá estás preocupado, preocupada porque estás haciendo las cosas bien y al hacer las cosas bien también genera el problema, pero vale la pena realmente arriesgar tu vida, incluso tu integridad, para defender a otras personas, otras niñas, otros niños. O sea, es lo que hoy en día yo hago y sé que hay mucho peligro y sé que hay muchas cosas que quizá pongan en riesgo nuestra integridad, pero realmente es una satisfacción poder ayudar. O sea, si realmente tienes ese corazón, créeme que no necesitas un consejo. Tú solito como abogado, como abogada, te vas a dejar llevar por eso y vas a hacer lo mejor, o sea, poder rescatar vidas. Claro, muchísimas gracias. Y, y creo que muchas de las personas que están escuchando esto, quieren ser como Ana y como Yakiri. Entonces, muchas gracias por compartirnos todo eso, por compartirme en este momento que estoy. Digo, imagino que están escuchando a más personas, pero en este momento solo estamos hablando tú y yo. Entonces, muchísimas gracias por compartir esto, por la fortaleza que has demostrado y también por seguir la causa a pesar de todo, ¿no? A pesar de que haya sido doloroso, seguir muy cercano a Ana, a Katiria. Yo la escucho y me parece, bueno, aparte de la calidad de humano que tiene que ser, aunque no la conozco personalmente, la escucho y me parece fascinante la forma en la que habla de las cosas. Se ve que, no sé, son cosas que realmente le mueven bastante emocionalmente y cosas que a pesar de las dificultades que he leído últimamente que han pasado, ¿no? Porque lamentablemente son fuertes hacia ese tipo de personas que persiguen estas causas, pues sigo luchando, ¿no? Y también a ti, pues muchísimas gracias por seguir luchando y por compartirlo con las personas y tener la apertura de poder conversar esto y también llevarlo a un salón de clases. Me gustaría, pues, que la gente se quede con esto y que no solamente revisemos textos que son muy valiosos, pero que también escuchar
a la voz de las víctimas que han sufrido esto y también a las voces que hacen activismos, ¿no? A raíz de esto. Claro. Listo, pues muchísimas gracias por la apertura para la entrevista y que pases bonito día. Voy a tener la grabación, no significa que me voy a desconectar. No te preocupes. Pues mil gracias por todo el espacio. Gracias.